De primera mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control. Feel. Make feel. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta periodística de Red Guaraní, de primera mano. Como cada miércoles, un encuentro semanal que tenemos el gusto de poder compartir con ustedes. Alfredo Boxia, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Andrés Riquelme, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas noches. Estoy mirando tu corbata, voy a hablar con Luli ahora. Y esa es la foto que envió. Yo confío en ti. Evidentemente, sí. Hola, Roberto Coronel, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo también a toda la gente. El señor Nicanor Duarte Frutos, nuestro invitado de primera mano esta noche. ¿Cómo le va, Nicanor? Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar acá en este programa. Saludo a Alfredo, a Andrés, a Roberto. Muchas gracias por esta invitación. De Suco y Trillo, yo vengo de una faena, entonces me van a disculpar. Sandere va, No, estuvimos ahí con el pueblo. Con el pueblo. Hablando del pueblo, Estela Ruiz Díaz está ausente con aviso. Tuvo un viaje... ¿Se fue a París? ¿Como Andrés? No, Andrés fue a París, Estela no. Estela está con el pueblo. Por eso... Muy bien. Muy bien. Una fotografía que le quiero mostrar al comenzar nada más esta propuesta de primera mano al expresidente de la República. ¿Qué significa la señora que está ahí para usted, Nicanor? Mamá es para mí la representación de la lucha, del sacrificio, de la tenacidad. 7 mitad mongacuá, mamá. 7. Modista. Papá, gran tipo, pero o sea, íbamos a la hogar. Yo recuerdo que en los años 67 todavía no teníamos luz en Coronel Oviedo. Y era tiempo de cosecha y mamá cosía ropa para la casa Augusto González de Coronel Oviedo. Hacia yo coso de la lampión, porque volvían a las 1, a las 2 de la mañana, y yo le atajaba la lamparita, lampión. Catuanguense la yujo ape o esa mamá perdió mucho la vista porque nosotros luz eléctrica en Coronel Oviedo vamos a tener fines de los años 60 y mi mamá es de San Blas, cordillerana mamá, tiene 83 años, está luchando, está en silla de ruedas, pero nunca perdió el humor. 4 de mayo y cumpleaños, güey. Y es una gran mujer. Realmente le debemos a mamá. Ha estado sufrida ahí, pero nos educó a todos y con mucha disciplina. Imbarete y mamá. Imbarete. Sí. Ser la político y es ministro del Interior, yo ingo a veces. ¿Ese olímpico? Sí, no, informal, mamá. Mamá la abre disciplinada. Papá, yo no recuerdo que mi papá me haya observado, me haya llamado la atención. La mano dura de la casa. Mamá, ahora en Guapayera y mi mazambeque, mierda. Nicanor, ¿usted hizo la escuela en Coronel Oviedo? ¿Colegio dónde? Yo hice la escuela, colegio en Coronel Oviedo. La escuela hice en la escuela Mariscal Francisco Solano López, pero se le conocía a nuestra escuela, Alfredo, como la escuela Mamorey, porque no tenía local propio. Entonces, y con hoy me japereinte. Nómada. Sí, una escuela casi nómada. De repente amanecía en la casa de doña Isabra, UPIB 2 meses a pero doña Mocero, o ya Juan Aroga. Pues, ¿de qué año estamos hablando? Y estamos hablando, yo me voy a la escuela primer grado, me voy en el año 1964, 65. Y cuando yo llego a ministro de Educación, hacemos un gran complejo educativo que se llama hoy Enrique Solano López, un gran complejo educativo ahí en Pepocherito, Boca, Ore Compañía, Oñe Punjape. Stroessner ya hizo la escuela y mi hermana era directora. Esa hermana que era maestra me meterá ahí. Mi hermana
Mirna está jubilada, era la directora, era una escuela, y cuando yo llego a ser ministro, ampliamos, convertimos en un colegio, incorporamos centro de formación técnica, laboratorio, computadora, lo llamó pista deportiva, y feroz complejo con lo que fue la escuela Mamorey. A UPB se estudia, y después Colegio Nacional de la capital, Colegio Nacional Dr. Pedro Pepeña, de Coronel Oviedo. Pertenezco a la promoción de 1975. 1973, yo sí me formé, a ver la cuartel, es Colegio Militar, hoy Congreso Nacional. Ahí hice mi primer año de aspirante, segundo año de cabo hice en el RI 14 y voy a egresar subteniente de infantería en el RI 14, 1975. Y de ahí me voy al Colegio Militar. ¿Militar? Sí, Colegio Militar, Bejaja, Darecoy 40.000 guaraníes upéramo. Ayuguajanguala, uniforme, sable, todo lo que representaba la logística. Y regresé a mi pueblo, se salvó las Fuerzas Armadas y estudié a Villarrica. Por radio, me continué la radio. Yo a los 15 años ya estaba en Radio Caguazú. El periodismo radial empecé muy joven. No sé si le contamos lo que dijo. Sí, Arturo, le vamos a contar, claro que le vamos a contar. ¿Cómo era el eslogan de Radio Caguazú, Nicanor? Dueña y señora del campo paraguayo. Dueña y señora del campo paraguayo. En esa época, en esa época la periodista unía estrella. En los años 70, la periodista de radio unía estrella. No sé, pero ahora, en esa época era la gran novedad, la radio. No, de la estrella, artista de rock, era moré con la mitad. No, y yo además era periodista deportivo. Relator, en realidad, Flaviano Díaz era el relator. 7 y segundo entre tercer relator, pero allá por cancha, walkie. Así recorría el país, conocí el país, el periodismo deportivo me permitió conocer el país, todos los campeonatos nacionales de básquetbol, de fútbol de salón, interliga. Y también conocí ya países de nuestra región de América del Sur mediante el periodismo deportivo. Yo iba a venir a Asunción recién en el año 1981, detrás de Gloria. Llego a Yula Paraguay por una casualidad, porque mi novia, el padre le envía a Asunción para... Sí, para separarme, para separarla a ella de mí, ¿verdad? Dame de Guasú la esperanza, pues. Entonces, Ouja, él ha estudiado, a ver, la psicología, viene para estudiar psicología. Hace renunciar y le haría un correo a la hora de patrona, jata Paraguay, me estoy coja eso. Yula Gloria era pues, y mira cómo el amor puede determinar el destino. O sea, lo que puede ocurrir en el futuro. El amor fue el motor que me empujó a venir a Asunción, o si no, pues estábamos a Cevalle, si yo soy un hombre telúrico. Se va a Jula, Cevalle. Ahora, doctor, suele contar Arturo Máximo Rubín que cuando usted viene a incorporarse al periodismo capitalino, digamos, ¿verdad? Tenía ya usted esa inclinación hacia la política y que en algún momento incluso le pide incorporarse al periodismo de prensa política y no tanto al periodismo deportivo. ¿Usted traía ya dentro suyo ese interés por la política cuando viene a la capital? Sí, en el año 1979 nosotros vamos a ser parte, 1979 yo ya soy vicepresidente del Centro Universitario, filial Coronel Oviedo con Antonio Álvarez. Y representábamos ya la línea tradicionalista del partido que va a terminar confrontando duramente con la militancia astronista. Pero cuando yo vengo a Asunción en el 81 me incorporo de la mano de Arturo. Arturo me lleva a última hora. Ahora con la se pasa. Sí. Y ahí la aporte sea, yo vine detrás de Gloria y alquilamos un espacio en Emisoras Paraguay con Michael Vargas. Michael Vargas.
Salazar. O sea, le mencionó el otro día Sí, Arturo. sí, sí, Bueno, a Orejo de Palo, mitando lo cobra ahí, está sin trabajo. Y yo me voy a vivir con unos amigos ovetenses, Darío Román Barbosa, que eran estudiantes de medicina, compañeros míos del CIMEPOR, ovetenses y guay. Hay cogen y escuela pe hospital de clínica Cupepe, y huipe. Hasta que consigo el trabajo, Arturo me lleva y me dice, Arturo, no hay lugar justamente en la redacción deportiva. Pero vamos a hablar con Fernando Casenave, me dice, jefe de redacción. Con todo eso, don Fernando Casenave. Y don Fernando Casenave me quería mucho y me incorpora en las páginas nacionales, decíamos entonces, antes. Y ahí yo empiezo mi carrera. Primero soy jefe de área del interior, después me voy jefe de área judicial, era estudiante de Derecho, después voy a ser jefe de área política, empecé a escribir los editoriales también de última hora, y voy a terminar Secretaría de Redacción también por momento, hasta que en el año 1991 yo renuncio del periodismo. En 1991 estuve 10 años en última hora. Pero qué decir, perdón Nicanor, que ahí hay figuras, o sea, personas, primero, ordenando un poquito otra vez. El motivo principal de la salida de Duarte Frutos hacia Asunción, de Caguazú hacia Asunción, de Oviedo a Asunción, es la señora Gloria. El amor ferviente a Gloria, Y no al borde de la locura. Y no quiero, así como le pregunté, No, pues en serio, no, pero pues Alfredo, coñando creve, en el amor, güey. Qué bien va a cenar esta Ha noche. perdido No. todo el romanticismo, ¿verdad? Ahí a propósito, recién le pregunté con relación a su señora madre. Ahí está Sí. su señora esposa. Sí. Y pasó el tiempo y siguen juntos. Tenemos 33 años de casado. A medida que los jopucubé, ay, juguere hizo. A ver, ¿qué mierda, cara? ¿Qué mierda? Político. Como político, está demostrado, tenemos 6 hijos. ¿Qué dijo? El primer hijo, José Fernando, tiene 31 años. Él es el que está en Está terminando su doctorado en la Sorbona. Francia. Sí. Pero él es de su alma mater, es la facultad, la UBA, Buenos Aires. Ahí terminó su carrera de sociología. Y después se fue a ingresó en la Sorbona, está terminando su doctorado. Mi segundo hijo, Héctor, estudió cine. Él le gusta todo lo que representa la cultura audiovisual, la música, el arte. Estuvo trabajando en Luna de Cigarra y abrió una empresa y está preparando una película ahora, Héctor, de su inspiración, digamos, y trabaja también en todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Mi hija Beta se casó, tengo 2 nietos, y Héctor, 2 nietos de Beta, mi hija me dio los primeros nietos. Joaquín, que está por cumplir 2 años, y Arielito, que está por 5 años, Ariel Nicanor, y acaba de venir la nieta, que es la hija de Héctor. Ah. Y es mi segundo, ¿verdad? Y mi segundo hijo. Y Martín y Santi son mellizos. Ellos estudian en la UBA. Martín estudia sociología, ha sido por la carrera del hermano José, y Santi estudia psicología. Y después ya viene Facundito. Facundito tiene 12 años. Él está acá. Facundito nació en el fragor del poder, Sí. en Burubizaroga. Beta política en Fruto alguno del de poder. ellos. Beta política en alguno de ellos. Y no sé, a José Fernando sí. Le gusta la política, no sé la militancia, pero es un joven que analiza, que su formación le permite siempre tratar de interpretar los procesos políticos, sociales, históricos, económicos. Y después no veo una beta política en mis hijos, lamentablemente. Nicanor, después, Pero siempre les di libertad a ellos. Yo creo que el error del padre o de la madre es pretender que el chico
que el hijo siga o reproduzca lo que él fue o lo que ella fue, en el caso de la madre. No, para mí ellos libremente deciden la carrera. Hay que darle la posibilidad de desarrollar su talento y su vocación. Nicanor, seguimos, hablamos de Arturo Rubín, Sí. hablamos de Flaviano Díaz, hablamos de Fernando Casenave, Michael Vargas. hablamos de Michael Vargas. Demetrio Rojas, también era parte de ese equipo del diario Última Hora, era el propietario, ¿verdad? Demetrio Rojas es un hombre a quien yo le debo mucho, porque esta es una anécdota interesante. Yo vivía con mis amigos detrás del hospital de clínica, Jacún, después yo vine aire acondicionado. Hace ya Yumala ya estaba trabajando en Última Hora a prueba de la mano de Fernando Casenave. Y yo a las 6:30 ya estaba en la redacción. Yo digo la hora un sapo y redacción, pues, aire acondicionado. Entonces a las 6 de la mañana, mía seña y mema Pepe. Y llegaba un señor, yo no le conocía, yo venía al interior. Y abría la puerta un señor joven, con un bigotito. Había sido Peala dueño del diario, Gina. Siempre se les hace, el único que estaba ahí en la redacción. Hasta que, las 3 meses más, andan en nombrarse, iba ahí la portega. Aprende a exporir Arturo Rubín, después Fernando Casenave. No, y me voy a Fernando, le digo, Fernando iba y peteó las portegas. Se fue a estudiar en la Católica. ¿Ve? Si en aquella época un estudiante de la Universidad Católica no podía trasladarse a la UNA. La UNA no aceptaba a estudiantes de la Católica. Y nosotros los ovetenses, como no teníamos ninguna universidad estatal, fuimos a estudiar en la Católica de Villarrica. Y de ahí yo vine trasladado otra vez a la UCA. Entonces, Fernando, ese amigo iba y peiteo la puerta. Y hoy voy a hablar con el señor Rojas. Y se va Fernando a hablar tipo las 10:30 de la mañana y me llama Fernando. Once la redacción PC de Noy. El mismo tipo de bigotito. No, Fernando. Papu. Primero Fernando entra a hablar con él. Sale Fernando, me busca y me voy. Y le encuentro a Papu. Claro. Y me dice, Papu, que me felicita porque todos los días estoy ahí a las 6 de la mañana. Él no sabía que el problema era ir con los invitados de Valle a ver la canícula, ¿verdad? Entonces, pero además tenía una gran vocación y deseo de superación. Esa era una gran época del periodismo, de la prensa impresa, ¿verdad? Última Hora contrataban, me gusta Andrés Alfredo. Y ahí ordena, Papu, que se me incorpore en el plantel y llama al tesorero Aguilera y que se me pague los 3 meses. A Coramil a 3 meses. Todos juntos. Todos juntos. Aparte, oigo 2 días. Te decía que en aquella época, Última Hora de los sábados tenía como 100 páginas. Había un suplemento cultural de 32 páginas, el correo semanal. Estaba Juan Andrés. Pechi dirigía el correo. Juan Andrés Cardoso. Juan Andrés Cardoso, sí. Juan Andrés, y después tuvo Pechi, Tony Carmona. Sí. Fue una época interesante. Yo creo que de esa generación queda en Última Hora Colmán Gutiérrez y casi nadie. Lo que pasa es que se volvió muy digital todo eso, ¿no? Hoy no encontrarías el mismo ambiente, ese ambiente del tecleteo de máquinas, aparte era ese ruido, cigarrillo por todos lados, todos los redactores fumando. Yo fumaba mucho en aquella época. Después dejé el cigarrillo. Cuando mi hijo José cumplió 5 años, mi primer hijo, dejé el cigarrillo porque el cigarrillo formaba parte de la liturgia de una redacción. Claro. Ha cambiado eso. Fíjese que no pensó que jamás la charla iba a comenzar así. No, pero me encanta. No, supongo, porque con esta vorágine de información en el ámbito político partidario, lo que vive el país, pero de todos modos, y entrando un poquitito en esta cuestión que tiene que ver con, ya vamos a hablar del Partido Colorado, de las internas, de todo lo que los compañeros quieran preguntar. Políticamente, decía Arturo que hablabas mucho.
que en reunión de cuando iban a comer empanadas discurseabas. Especial como un bebo. Que era buen orador. Era muy buen orador ya en ese momento. Y yo le decía, vamos ya Nicanor, tenemos que hacer el cierre. Y no, claro, mira, y continuaba el... Sí, pero predicamos, última hora esquina vengo y vestido vender. ¿Cómo era ese escenario? Empanada vendía. Apeando, igual me están la desayunada, empanada entre la y en la puerta Pepe un Teocarú. Y era el momento de la charla, la tertulia. Era un momento en que había ya en el país una conciencia crítica con respecto al régimen que entraba en su fase agónica, estamos hablando ya de los años 80, había ya una participación más activa, la gente analizando o por lo menos hablando de la situación del país. Y para mí el periodismo fue un espacio fundamental para la construcción y consolidación de una conciencia crítica y finalmente el agotamiento del régimen de Stroessner, que si bien se trata de un gobierno autoritario que cae más bien por una conspiración palaciega, no se puede negar, sin embargo, la presión sostenida, constante que venía ejerciendo el Acuerdo Nacional y los sectores económicos, sociales, especialmente los movimientos populares. Hay no sé si utilizar la palabra mentor, o hay una persona muy importante en la carrera política de Duarte Frutos. Sí. Ángel Roberto Seifert, ¿puede ser? Sí. Comandante le decíamos nosotros. Comandante. Comandante Cero le decía Sí, la prensa. Y él es el hombre que me abrió las puertas. A él le debo el camino político que finalmente pude transitar. Ángel Roberto Seifert, un gran luchador del Partido Colorado, formaba parte del movimiento ético doctrinario con Carlín y Julio César Frutos. Y yo era periodista, ya estaba en la página política en los años 80, ya fines de los años 80. 87 yo ya estaba como jefe de área política y ahí profundicé mi amistad con el doctor Seifert y con muchos líderes contestatarios. Pero evidentemente quien me abrió las puertas, él me va a proponer como ministro de Educación, fue el doctor Ángel Roberto Seifert. Me encontré con él no hace mucho en el velatorio de este gran caudillo colorado recientemente fallecido, nuestro amigo Patita Samaniego, Don Ignacio. eterno presidente de la seccional 12, don Ignacio, cariñosamente Patita. Ustedes saben que lo que la vida genera o la función, el señor director de entonces, el señor Rojas, Demetrio Rojas, terminó siendo presidente de Petropar en el gobierno de Duarte Frutos, después de ser el jefe de Duarte Frutos en el diario Última Hora. Y Juan Andrés Cardoso fue a la Cancillería, a la Embajada paraguaya en Chile, Sí. entre otras cosas, por Uruguay ejemplo. también. No, embajador en Santiago. Y sé que... Conmigo estuvo en Santiago. Y después ahí... Realmente, Juan Andrés es una de las mentes muy lúcidas que tenemos en el Paraguay. Es un pensador muy claro, puede ser muy contradictorio, pero muy lúcido. Y después tenía otros amigos como Aníbal Saucedo Rodas, por ejemplo. Aníbal Saucedo Rodas. Aristides da Rosa, Felipe Huerta, Aristides da Rosa fue 10 años diputado con nosotros. por ejemplo. Aníbal fue ministro secretario general de mi gobierno y después tuvo un pequeño problema palaciego ahí con otro amigo y le dimos un cargo menor, consejero de Itaipú. Donde creo que hasta ahora sigue ahí. Sí, sigue el Itaipú. Bueno. Hay una persona también... Es una figura intelectual también muy importante del partido, un estudioso del coloradismo, Aníbal. Y estoy mencionando algunos nombres de ese entorno de Ángel Roberto Seifert en aquella época. Artemio Castillo. Artemio Castillo fue senador, creo que 2 periodos. En un momento sí. José Alberto Alderete, A Cristina propósito, Muñoz. José Alberto Alderete. ¿Se acabó esa amistad, Nicanor? ¿Eran muy amigos ustedes? Sí, hace rato no hablamos. Pero llegaron juntos al gobierno. Sí, fue ministro de Obras Públicas, fue presidente del partido. Sí. Fue un hombre importante en mi gobierno.
quiso ser presidente de la República. Como cualquier actor político que hace carrera, obviamente tenía el sueño de ser presidente de la República, disputó la presidencia y lamentablemente no le fue bien. Porque nunca se contó cuál fue el problema principal del rompimiento de esa relación, porque él aparece como un tercer frente primero cuando se va a Castiglioni, y Alderete también dice ni Castiglioni ni Blanca. Bueno, Castiglioni siempre fue mi candidato. El hecho final fue que se apuró Luis. Yo le defendía a Luis. Había una gran presión de diputados, senadores, del propio presidente del partido, que era Alderete, para impedir la candidatura de Luis. Y una vez, en una reunión del Mercosur en Río de Janeiro, el presidente Chávez se refiere en términos para mí irrespetuosos al compañero vicepresidente. A Castiglioni. Sí, le trata de agente de la CIA y otros adjetivos. Entonces yo reacciono y pido al presidente Chávez que modere su lenguaje, respetuosamente como amigo, que se trata de compañero vicepresidente, pero más allá de un compañero vicepresidente de una república soberana. Y se produce un incidente en esa deliberación y Lula, que dirigía, pide un cuarto intermedio. Y vamos a una sala a resolver este tema. Entonces, mire que seguía siendo mi candidato. Estoy hablando de julio del 2007. Julio del 2007. Y ahí en la sala le digo al presidente Chávez que él no le conoce a Castiglioni. Es cierto, Castiglioni tenía una vinculación muy fuerte con la embajada, pero eso no podría ser ningún motivo, con la embajada americana, pero no podría ser motivo para una recusación con ese lenguaje. Y entonces le dije, a mí me gustaría que ustedes le conozcan. Y mira, presidente, le digo a Lula, a mí me gustaría que lo recibas. Yo no tengo ningún problema, le llama a Marcos Aurelio. ¿Y qué fecha podemos recibirle? Y marca la fecha. Perdón, Nicanor, todo esto genera Hugo Chávez con Castiglioni y se moviliza a Brasil para hablar del tema. No, era un conflicto entre presidentes porque yo salgo a defender. No, porque esto se iba a agravar. Pero ¿a dónde quiero llegar y por qué finalmente no fue Luis, que era un candidato nuestro, candidato mío, en el silencio todavía, ante la presión inmensa de todo el partido para que Luis no fuera, y también de senadores y diputados, su gran mayoría? Entonces, dice Lula, yo le voy a recibir tal fecha. Y sale Chávez, dice, si el compañero Lula recibe, yo le recibo, me gustaría conocerle. Hace. O para problema, hay que llegar a la sesión, yo sé la Paraguay, no hay Luis, a tirar, se va una mañana, yo vengo un viernes, se va el sábado a la mañana, yo ya caí eso, ahora tiene noticias morales de eso. Porque yo pensé que íbamos a construir algún tipo de afinidad con procesos latinoamericanos, porque finalmente si uno es presidente de la República, la región te puede ayudar o te puede perturbar innecesariamente o gratuitamente, porque finalmente así funciona la política. Entonces, el Luis PJ tal fecha de recibita fulano, jaupei de hazañan de fulano orendape, hayañe monguetañañe haya construido un espíritu importante en la región, si bien lo que sirve es nuestra soberanía, nuestro pueblo, tenemos que establecer una política de integración de los pueblos latinoamericanos. Y sale me dice Luis, no voy a poder irme porque yo ya tengo una conferencia en el John F. Kennedy Center con Conrado Papalardo que le iba a llevar y no voy a poder. Pues amigo, a Pactanio se tiene eso. Es bien importante vea eso. Es Washington te a peñar en la región
Antes que hoy el candidato a presidente, no voy a poder irme. Y bueno, lo peor es el que se va a Washington, a la vuelta viene a Río de Janeiro, le recibe a Serra, gran sinvergüenza, gran corrupto, el fallido canciller de otro corrupto que tumbaron a una presidenta constitucional, que es Dilma Temer. Serra se cree el halcón republicano, que odia y desprecia al Paraguay. Viene Luis de Washington y se queda en Río, se reúne con Serra, la revista Bella le hace una entrevista y el tipo, y Luis se tira contra el Mercosur, se tira contra Lula, contra el Partido de Trabajadores. Lula me envía la copia de la entrevista después. Ay, Luis Ben Baila ya puede eso. Encima ese amigo ya rechazar la invitación a Yu y va a llevar gentame de copia de secuera. Mira, yo no puedo, no sé qué vamos a hacer, ese amigo y cuatan de ya pota eso. Y una mañana ABC publica Alderete Blanca o Blanca Alderete, será la dupla esta mañana hasta las 3, hubo reunión en Burguicera. Mentira. Nunca hubo reunión ni todavía hemos decidido la chapa. Ese día era reunión de ministros, yo estaba en la reunión de ministros, era mediodía, y no huí Luis. Entonces viene mi ministro secretario general, Carlos María Santa Cruz, me dice, che, presidente, me dice, Castiglioni está lanzando su candidatura. ¿Qué le dije? Ahí en Telefuturo. Esto ya lo había contado antes. No recuerdo. Yo no recuerdo lo del conflicto con Hugo Chávez. Pero tiene mucho significado. ¿Cuándo se va a Estados entonces, Unidos, entonces le yo contó que él era su candidato? Cuando, antes que él vaya a Estados Unidos, usted le transmitió que su idea era que él sea el candidato. Claro, sí, pero para mí era el mejor candidato. Pero Castiglioni sabía eso. Y sabía, claro que yo le decía inclusive que juegue mejor. Porque nosotros estábamos contra el ALCA. Para mí el ALCA era una manera de destruir en las industrias latinoamericanas, las industrias nacionales. El ALCA iba a terminar liquidando todo el mercado nacional. Y Luis estaba a favor del ALCA. Y finalmente nosotros vamos a enterrar el ALCA. Nosotros enterramos el ALCA en Mar del Plata. Y yo era uno de los voceros. 5 presidentes tuvimos, 12 horas estaba ahí George Bush. Y terminamos enterrando el ALCA. Tabaré Vázquez, comandante Chávez, Lula, Kirchner y yo. En Las Leñas creo que fue eso. No, en Mar del Plata. En Mar del Plata. Bueno, entonces... ese mediodía, cuando ponen Telefuturo. Al mediodía, ¿qué le digo a Carlos María? Pues hace. Ay, que se despacho ver la televisión. Y le veo a Luis con su hija en el rodilla, sobre la rodilla, lanzando su candidatura. Y ahí me quedé sin candidato. No, ¿qué? Yo creo, perdón, quiero volver a esa conversación con Castiglioni. ¿En qué tono fue Nicanor? Usted era presidente de la República, le habló fuerte, le reprochó. ¿Por qué? ¿Y por qué él no aceptó esa reunión con Lula? Yo no recuerdo el tono de voz, pero sé que hay potaje de la candidata. Pues a mí no es posible entonces. Hay un dato, Carlos, perdón. Eres la imposita. ¿Y porque le habrá reprochado? Digo, algo por el estilo. No. Ahí se estaba jugando el poder. Pero él no le dijo, señor presidente, yo en estas condiciones no puedo, yo no voy a hacer esto, yo tengo otro proyecto, yo me voy. ¿Él le comunicó eso? No. Él va a lanzar su candidatura el día en que ABC publica a 2 columnas llamadas de primera tapa y el tipo creyó, porque todo el mundo le decía que nosotros... O sea, que una noticia falsa de ABC motiva el lanzamiento de Castiglioni. Y ahí se produce el problema con Alderete. Porque a mí me quedaba, Blanca para mí era la mejor candidata. Y pensaba que era el momento de una mujer presidenta en el Paraguay. Como decía Roa Basto, el Paraguay será completo alguna vez cuando una mujer sea presidente. Y venía Bachelet, y venía de... venía Dilma. Entonces Cristina, para mí Blanca era mejor candidata desde el punto de vista intelectual, de la vinculación con la sociedad. Era también una mujer que tenía una larga afiliación. Tal vez no tenía una militancia partidaria muy activa, pero era un momento en que yo pensé, y sigo pensando y no me arrepiento, que una mujer podría haber sido o podría llegar a ser presidenta en el Paraguay. Y bueno, y por eso se enoja Alderete y se va y forma su movimiento. No sé cuántos votos tuvo.
nosotros hablábamos de eso justamente, 3.000, algo así fue la el total diferencia. fue 45.000 Sí, votos. por la diferencia creo que, porque hubo... No, la diferencia entre Blanca y Ah, Castiglioni era de 3.000. 4.000. Eso fue entre Castiglioni y 1%, Blanca y Castiglioni. básicamente. Pero ahí cuando hablamos de Blanca Ovelar, quien estuvo acá y lo recordó muy bien y habló muy bien de usted, Blanca Ovelar, pues en la conversación apareció el nombre de Carlos María Santa Cruz. Y mucha gente hasta hoy se pregunta, ¿por qué le eligió a Carlos María Santa Cruz como candidato a vicepresidente? Porque representa la dirigencia popular. Yo soy un hombre que cree en la política, que cree más que en la dirigencia, en la militancia. Para mí la política sin la militancia, sin el compromiso, sin la lucha, se reduce a una cuestión meramente de orden mercantilista, que es lamentablemente el modelo que se ha ido imponiendo en nuestro país en los últimos tiempos. El fin de la política como un espacio de discusión entre modelos alternativos. Se ha perdido la discursividad política en el Paraguay hace 10 años. Hace 10 años llegó Lugo sin hablar por una coyuntura partidaria nuestra. El coloradismo no pierde porque hicimos un mal gobierno, porque todos los expertos locales, nacionales, internacionales reconocen que fue un momento fundacional de la economía, del mercado financiero, de la construcción de la política, de todos los programas sociales. Fue nuestro gobierno. Nosotros perdimos porque no fuimos capaces de solucionar un problema interno, un conflicto con Castiglioni. Y bueno, 810.000 colorados van a las internas y Blanca va a terminar las nacionales con 560.000 y Lugo va a ganar con 760.000, o sea, con menos votos de los depositados en nuestras internas. Entonces, aquel momento fue para mí doloroso, pero fue importante para la vida política porque va a ser el primer momento de la alternancia, va a ser el primer momento en 200 años de vida independiente que se producía la transferencia de poder de un partido a otro en un clima de respeto, en un clima de constitucionalidad, de civilización. Nosotros fuimos los únicos 5 años de estabilidad, de paz, de crecimiento, de la transición, a partir de Guasmosi. Guasmosi, Seipar fue un gobierno totalmente convulsionado porque había un gobierno bicéfalo, Oviedo era la otra cabeza. Eso va a estallar en los intentos de golpe de Estado, en la gran crisis económica. Después va a venir Cubas, nos matamos en la plaza, le matan a Argaña, cae Cuba, huye Oviedo, se agrava la situación política económica, viene por casualidad González Maqui, siguen los intentos de golpe de Estado de los militares que quedaron en el ejército leales a Oviedo. Boroñeski va a cañonear al Congreso, van a haber 2 intentos de golpe de Estado. De la policía inclusive. Lucho se refugia en la Marina, recuerdo, yo era ministro de Educación. Y después de Lucho venimos nosotros. Fueron los únicos 5 años de paz. No hubo intento de golpe de Estado, no hubo intento de juicio político, nos matamos en la calle, 5 años de crecimiento económico, de superávit fiscal, de desendeudamiento con todos los errores que hemos cometido. Y después nosotros viene Lugo, otra vez la matanza en Curuguatí, Lugo sin ningún liderazgo político, cae sin poder juntar 500 tipos en la plaza, porque nunca desarrolló la discursividad, nunca desarrolló un relato que generara identidad, pasión, horizonte común. Andá a tumbar a Evo. ¿Por qué tan fácilmente cayó Lugo? Porque Lugo se manejaba con mensajes de texto y nunca construyó la pasión, la esperanza. Hablando de eso... Y después de Lugo viene, bueno, el aislamiento, después viene Carter, nos matamos pero, en la calle, disputamos el poder, quemamos el Congreso, gran inestabilidad. Y el único momento de conducción política, de liderazgo político, va a ser el 2003, el 2008, porque va a ser el primer momento en que llega al poder un político, remando desde abajo. Rodríguez, militar. Guasmosi, empresario. Cuba, empresario. González Maqui, que fue una casualidad. Lugo, cura. Cartes, empresario. Terminó.
fue el único momento político de la transición. A eso me refería. Usted, después de la derrota de Blanca, como es natural en todo expresidente, se llama a varios años de silencio. Después es embajador durante 3 años en Buenos Aires, 2 años. O sea, tuvo tiempo de hacer una introspección y un análisis de lo que fueron esos 5 años. Pero en lo que parecen estar de acuerdo todos los que analizan su gobierno es en dividirlo en 2 partes. La primera mitad, en donde saca al país del default económico y todo el mundo le reconoce un excelente gobierno, y una segunda mitad en donde se empieza a enfrentar, sobre todo verbalmente, simultáneamente con empresarios, con la iglesia, con los trabajadores de prensa y con los dueños de los medios de prensa, con los otros partidos opositores. Es decir, que el ambiente de conflicto creado en la segunda parte del mandato de alguna manera afectó la gobernabilidad. ¿Qué reflexión a tanto tiempo después le merece eso? Primero, Alfredo, eso forma parte del imaginario social que construyó el discurso mediático. De esto yo una vez hablé con Carlos, estaba Herken, cuando todavía me quería Herken, y estaba no sé quién más. Y este es el discurso que forma parte del imaginario social, producto del relato mediático, porque finalmente el sentido común en una sociedad como la nuestra, ¿qué es el sentido común? La forma o el modo en que la gente interpreta los hechos y cree cómo son las cosas y cómo son las personas. Eso evidentemente deviene de una discursividad mediática, el imaginario social. Y ese imaginario social que quedó es que Nicanor hizo los primeros 3 años y que los 2 años enloqueció. Y tarobabe tipo y me oye interna. Pues me con Ángel en Virescondi saco, para esa mujer a la de hospital psiquiátrico. No, pero eso fue el discurso. Sí. Pero la pregunta es, vos sos un estudioso, acá todos son personas que tenemos la suerte de haber avanzado un poco más que 2 dedos de frente. El positivismo es un instrumento de la ciencia positiva, que la estadística no miente. Los mejores años de mi gobierno fueron los 2 últimos años. En números. Y bueno, pero ¿y cómo vas a está bien, está bien. ¿Cómo vas a juzgar a un Pero probablemente gobernante? la gente le califique políticamente o partidariamente. Bueno, la gente recuerda a Nicanor a gente político desmesurado, que defendió el partido, que se volvió desbocado, porque también todo el mundo estaba en contra del coloradismo. Había una conspiración en todos los órdenes y en todos los sectores porque obviamente que el coloradismo habrá creado un hartazgo, pero todo el mundo quería que se vaya el partido. Bueno, entonces ese Nicanor político, ese Nicanor desbocado, que tuvo una intervención fuerte en la interna partidaria, evidentemente es lo que quedó. Pero nosotros que tenemos mayor capacidad de abstracción y de ejercicio de racionalidad, una cosa fue el Nicanor político, otra cosa fue el Nicanor gestor del Estado, porque los mejores años de mi gobierno son los 2 últimos años. No hemos cambiado ministro, no cambié ministro porque venía a elecciones, mirá, se va a Bergen y le pongo a Barreto. Primero fue Borda, después Bergen, después Barreto. La directora de aduana estuvo 5 años, no es de mi partido. Se mantuvo la política fiscal, la política económica, no hubo ninguna modificación del elenco y el gobierno termina de manera inédita con los mejores números. Le entregamos a Lugo un país de 6.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto, que fue en el 2003. Le entregamos con 18.000 millones de dólares del Producto Interno Bruto, 5 años de crecimiento económico, 5 años de superávit fiscal, con muchas obras viales, más obras viales que este gobierno, y podemos desafiarle y que saquen sus números, que saquen sus datos. Desendeudamos el país cerca de 250 millones de dólares. Entregamos a Lugo reservas internacionales de 4.000 millones de dólares.
de 600 millones. Generamos las condiciones objetivas para que Lugo sigan todos los programas sociales que hemos iniciado y que Carte pueda endeudarse hoy, porque reinsertamos el Paraguay en el mercado financiero internacional. Bueno, esos son los números, esos son los datos. Pero, como sabemos, en el mundo de la comunicación y en el mundo de la política, lo que finalmente vale es la percepción no es la realidad, y la percepción que va a ser muy difícil que yo pueda desmontar es que Nicanor hizo buen gobierno 3 años, Jape 2 años y Tarobá, tipo. Va eran de Tarobá, Nicanor, hice la pueblo. No, hice la pueblo a Jape, Nicanor, debo 3 años y ponete islan de gobierno, pero pein de Tarobá, explica mi no oremba, eres bajis. Algo hizo clic en su cerebro. ¿Escribió alguien alguna vez? No, pero fueron los mejores años, la transición, los 2 años. Ustedes pueden ver los números. A un presidente se le juzga por los resultados de su gestión. No porque si es feo, es malo, es desbocado, es loco. Se le juzga también por eso, Nicanor. Se le juzga también, pero eso ya desde una subjetividad muy particular. Porque la subjetividad, a mí me puede parecer muy bueno tu discurso. Al otro le puede parecer muy malo. Cuando entramos en el campo de la subjetividad para analizar un hecho o para analizar determinada conducta, más allá de los números, más allá de la estadística, del positivismo duro, entramos en el campo, obviamente, de las ideologías, entramos en el campo de la moral, entramos en el campo de la psicología, de la ética. Pero bueno, los mejores años de nuestro gobierno, y no me han podido refutar hasta ahora ni Herken ni los economistas, es más, dicen que así fue. Ahora, el Nicanor político, esa es la imagen que quedó. Bueno, recordando aquella no época... el Nicanor gestor del Estado. Recordando aquella época de relator deportivo, terminó el primer tiempo Nicanor. Tenemos que volver a cerrar el diario. Como decía Arturo. Como decía Arturo. Vamos a hacer la pausa y después hay otros datos, hay otras preguntas de los compañeros, por supuesto. No, primer tiempo, Nicanor Duarte Frutos, de primera mano, esta noche en Red Guaraní, aquí como cada miércoles. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Bueno, continuamos esta noche de primera mano, como cada miércoles en Red Guaraní. Nuestro invitado de hoy, el señor Nicanor Duarte Frutos. Para dar paso nada más a los compañeros y que pregunten, creo que la política de actualidad también es la que interesa conocer de parte del señor Duarte Frutos. Yo creo que el tiempo Duarte Frutos le dio mucha razón con relación a la candidata que usted eligió. Por lo menos en la percepción o en la sospecha de que Blanca Ovelar hubiese sido la mejor presidenta de los últimos tiempos de nuestro país. Pero lastimosamente, como solemos decir, fue la mejor candidata en el peor momento del Partido Colorado. 1. Y segundo, y con esto ya le doy participación a los compañeros, hasta ahora le duele lo que se publicó aquel 21 de abril cuando apareció en una página el mariscal de la derrota. No. Primero, para llegar a mariscal hay que pelear mucho. No cualquiera es mariscal. Si me hubieran tratado el sargento la traición, ya no hubiera vivido en el Paraguay. No cualquiera llega al mariscal. Pero también, más allá de este análisis de las graduaciones militares, ¿por qué en el Paraguay se dramatiza la derrota? Chile, Bachelet también perdió, la Concertación perdió después de 20 años y nadie la trató de mariscala de la derrota y después regresó. ¿Por qué en el Paraguay la derrota se dramatiza? Porque nosotros somos un país atravesado por una feroz cultura autoritaria, donde, especialmente en el Partido Colorado,
internalizamos todo ese discurso de que somos el partido invicto, glorioso, invencible. Entonces, atraviesa la cultura política el antagonismo estéril y la derrota es considerada como la tragedia, cuando la derrota es totalmente normal. Se pierde y se gana en la democracia. Yo no sé qué va a pasar en el 2018. Caturo perdé y Caturo ganá. Pero la nueva generación va a ir comprendiendo que, como decía Saramago, premio Nobel, fallecido no hace mucho, en la democracia la victoria y la derrota no son eternas, son precarias, son provisionales. Luego, la derrota no nos debe envanecer, la victoria no nos debe envanecer y la derrota no nos debe deprimir. Pero a veces lo está y ya aje. Y el estonismo atraviesa todavía la cultura Hablando política. de eso, Nicanor, le puedo hacer una pregunta que yo sé que tiene la respuesta en la punta de la lengua, pero de ahí a creerle hay una larga distancia. Porque usted sabe que yo llevo 20 años escribiendo sobre política y no tengo una respuesta. Y usted inventó un relato, como se dice. ¿Cuál es la ideología del Partido Colorado? La ideología del Partido Colorado es lo que escribiste en el tema de la soja, por ejemplo. Debe escribir la tema OPEA. Brutal era el modelo agroexportador. Pero se OPEA es Nicanor y Taro Vallegma como bolivariano. Yo planteo el mismo discurso y soy bolivariano. Primero, yo soy lopista. Y más que lopista, soy francista. Yo creo en un proyecto nacional y popular. Tampoco creo en los nacionalismos chauvinistas, xenofóbicos, no. El coloradismo primero surge, Alfredo, en respuesta al pensamiento de la escuela manchesteriana en que se inspira el Partido Liberal Paraguayo. ¿Y cuál era el pensamiento manchesteriano? Toda la ilustración europea. Orenio es un partido colorado. Nosotros, como decía Natalicio González, tenemos que filtrar en los pensamientos exóticos, decía él. Yo sé que mucha gente le toma desde cierto lugar de la intelectualidad a Natalicio como un fascista, pero para mí fue un gran nacionalista, pero en el buen sentido. Entonces, la escuela manchesteriana, libre comercio, libre empresa, Estado gendarme. El Estado tiene que estar para cuidar el orden público, para acarrear borrachos y decir dónde hay que hacer esto o aquello, o para preservar que la gente, evitar que la gente se mate, o que si alguien que cometió una infracción vaya preso, la policía, el Estado gendarme. Es la gendarme. Campaña Becoya es la gendarme, pero soldado, joa carrera, jape. Cuidado, Ginal, pues no lo mitoño un huepotí. O un gendarme, y lo mitad campaña, más. Entonces, el Estado gendarme, el pensamiento liberal. El coloradismo, Alfredo, plantea el Estado social de derecho, el Estado promotor de la equidad social. Nosotros no creemos que el mercado por sí mismo permita la redistribución de la riqueza. Ni Adam Smith creía en eso, porque los discursos morales de Adam Smith sobre la economía son contundentes. El capitalismo no está solamente para generar la acumulación de la riqueza en manos de una minoría, sino para generar felicidad colectiva. Y el capitalismo tiene esa posibilidad si es que existe un Estado que regule y redistribuya la economía a través de una política fiscal. ¿Cómo podemos redistribuir la riqueza en un país sin matarnos, sin la lucha armada? ¿Cómo? Desde la política fiscal. Pero si en mi país la presión tributaria es 13,5, en Bolivia es 21, en Uruguay 22, Paraguay es casi un paraíso fiscal. Lo peor es que no pagan los ojeros, no pagan los agronegocios y se aplica el impuesto a la cooperativa. Se aplica el impuesto chilerepe. De que tuvimos lo mitad, yo voy a una mío va a Pojamá. Pojañana vende jape. Y se mantiene un sistema impositivo regresivo que va a terminar ahondando la desigualdad, como estamos viendo. En el Paraguay creció la pobreza,
En el Paraguay crece el desempleo. ¿De qué te sirve el crecimiento económico con desempleo, desigualdad y más pobreza? Ese es un cóctel explosivo. Es señal del fracaso de la política económica de Santi Peña, candidato al presidente Carter, ya que me lleva a esta situación del cuestionamiento al modelo agroexportador. Nosotros no podemos destruir el modelo exportador de la noche a la mañana, pero que tenemos que pensar en un modelo alternativo de desarrollo industrial. Entonces, el capital extranjero que venga al Paraguay, ¿cómo no? Que venga el capital extranjero. Pero tenemos que poner ciertas normas, porque hasta ahora el capital extranjero ha venido al Paraguay para comprar nuestras tierras y poner la maquila. O hoyo guañan de Cahuí, o oyen de Cahuí, o Mosé Campesino y Cocuey, y maquila, donde los muchachos trabajan 10, 12 horas. Y el Estado hagan lo que ustedes quieran, vengan, el gobierno, bellapo sea. No. Díganme, ¿qué país llegó a ser lo que es hoy en economía, en ciencia, en tecnología, subastando su fuerza laboral nacional, entregando su soberanía política territorial a capital extranjero? Alemania, Inglaterra, ¿cómo fueron grandes? ¿Cómo fueron grandes los países del sudeste asiático? Subastando su fuerza laboral, diciéndole al mundo, vengan, hagan lo que se les antoja, que acá estamos libres. No, nosotros tenemos que apoyar a los pequeños y medianos empresarios nacionales. Tenemos que avanzar sobre el fortalecimiento de las pequeñas y medianas industrias que dan el 64% del empleo en el Paraguay. Va a ver la Cargill, va a ver la Favero, me en la Paraguay, ve. Allá ya puede ser que ruta Jugo, han sido al este endeudando el país. Evo Morales acaba de colocar 4.000 millones de dólares de bonos soberanos, pero 60% va para desarrollo humano, escuelas, colegios, terapia intensiva, centro de investigación. Tienen satélite en el espacio Bolivia. Argentina tiró a ARSAT, que está permitiendo el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Ñateón y Pandorga, a tocarte en día tú y yo ahí, gente más. Los colegios se caen, las universidades se cierran. Se desfinancian las universidades públicas, los hospitales están desabastecidos y nos endeudamos 98% para obras viales. Y ella puede jugar 3 viaductos a SACIR, una empresa corrupta española, denunciada en 12 países por defraudación. A Isolú, otra empresa corrupta. Ni siquiera le damos la oportunidad a las empresas nacionales que se fortalezcan. Esto es un gobierno antinacional, antipopular y anticolorado. Es la hora de doctrina, mi querido. Más o menos por ahí que tú ya la buena mierda. Andrés Riquelme. Bajando de la doctrina a los hechos y volviendo al 2008, doctor. 3 preguntas le voy a hacer en una porque cuesta sacar numerito acá. Que hoy equipo económico. ¿Usted cree que ese cansancio histórico, deseo de la gente en el 2008 de 61 años de Partido Colorado, que ya tenía que llegar a su fin, contribuyó a aquella derrota, o cree que con Castiglione otra hubiese sido la suerte? Primero. Y segundo, ¿qué y desde qué lugar puede aportar un expresidente como Nicanor Duarte Frutos a la política de la gestión de gobierno en Paraguay? Bueno, yo creo que el hartazgo hacia el Partido Colorado era evidente. 60 años era un periodo muy largo. Sí. Segundo, no se sabe si con Castiglione íbamos a ganar. Decía un profesor mío que el relato contrafáctico te permite hacer una novela, el relato contra los hechos. No, si Castiglione ya no es presidente, ya no es candidato de Icatuya Ganácuri. Y también podemos decir, si los guaraníes conquistaban California, nosotros íbamos a estar muy, muy felices, ¿verdad? Entonces, todo relato contra los hechos, relato contrafáctico, te permite desarrollar la novela. Yo no sé qué hubiera pasado con Castiglione, candidato. Pero yo no creo que la derrota del coloradismo haya sido malo, aunque yo fui el mariscal de la derrota y sentí el dolor esa noche. Los liberales esa noche tomaron las verjas, estaban a punto de asaltar Mburubizaroga y yo me sentía solo con mi esposa y mis hijos. Y ahí gritaban e insultaban
Conste que yo era el presidente que estaba garantizando la transición democrática y la alternancia como nunca en la historia. Porque también me llamaron algunos amigos a decirme anilla entregati. Pero yo preferí ser el mariscal de la derrota antes que el mariscal de la negación de la voluntad popular o de un baño de sangre en mi país. Pero los liberales son tan cavernarios como nosotros, que estaban por tomar Brubizaroga. Y por eso cayeron de vuelta, porque son unos ineficientes. Son peores que muchos de nuestros correligionarios. No tiene ninguna posibilidad de volver al poder el liberalismo. Con todo el respeto y la admiración que tengo a muchos liberales y amigos, yo creo que puede construir de vuelta al poder una alternativa distinta inclusive a los partidos tradicionales. Entonces, es lo que yo puedo decirte, Andrés. No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí. ¿Qué puede aportar una persona con la experiencia de 5 años de gobierno, un expresidente, a la política paraguaya? ¿Y desde qué lugar, ya que la Constitución le ve? ¿Desde el Congreso Nacional o desde la calle, desde la academia? Yo creo que la política es primero la construcción de un lenguaje. Oye, a poco 10 años la política vendáis por eBay la palabra como instrumento de persuasión. La palabra fue exiliada. Oye, pongo 10 años la política, jape ya hayas en Dujanguá, o ya esa Janguá betí show artístico. A mí, por ejemplo, me encanta y para mí son los mejores los Ojeda. Pero yo creo que los Ojeda son muy buenos. Para mí son los mejores. Pero en negativo la política ya reducí a la banalización de un espectáculo. Y hace 10 años, Lugo llegó sin hablar y se fue sin hablar. Cartes no habla. Cartes se golpea al pecho y lo máximo que dice, les quiero mucho. ¿Veis selfie? ¡Ay, qué maloje! Un bañazo en la intauro fino. Entonces, hay que construir de vuelta el lenguaje político. La política es construcción de identidad, de sueño compartido y horizonte común. Nosotros llegamos al poder derrotando al tipo más rico y más querido. Se Olimpita y Orégoro Ganaco es presidente del Club Olimpia, ¿verdad? Y del Club Libertad. Y en ese momento, en el 2002, Horacio era su secretario de tercer rango en el negocio de la tabacalera. ¿Y cómo le ganamos a Osvaldo? Con toda la plata que tiró. Desde la palabra, desde la construcción de la discursividad, de la esperanza. Oviedo, ¿cómo gana sin presidentes excepcionales, sin intendente? Nosotros perdimos, Argaña Nicanor, pero le gana al aparato Facetti Ibáñez. El candidato del aparato va a salir tercero. A Oviedo, donde estoy presidente excepcional, donde estoy intendente, ni indo yuguayja, el omitón yuguapacho, joga o hipoteca para ser la campesino. ¿Y el discurso del presidente de la Junta de Gobierno, Nicanor? Y el discurso de Oviedo fue un discurso más popular. Argaña era un hombre que derrotó ya al poder económico militar. El pecado original, 93. Argaña, desde la palabra, va a derrotar al poder militar económico más poderoso. Y le niegan. Se niega la voluntad popular y esto va a estallar en el marzo paraguayo. Oviedo es el segundo momento de la política. Desde un lenguaje mucho más llano, mucho más popular, que penetró en el corazón la política de Ape Ikea, coapendere Ikeiramo, dereja Saiko Abe, coapendere Ikeiramo, Pérez y la Erea. Entonces, Oviedo desde otro lugar. Y el tercer momento somos nosotros. No le guste o le guste a la gente, el tercer momento y el último momento de la política somos nosotros derrotándole a Osvaldo desde la palabra y llegando a la presidencia. Después terminó la política. Es el marketing, son los globitos, les queremos mucho, venimos para cuidarle. Nicanor, tenemos que hacer otro corte. No, pero le quiero preguntar algo. Hay que derrotar este modelo Nicanor, y recuperar la política. Habló del discurso. ¿Y el discurso del presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado? ¿Quién? El actual. Aliana. ¿Qué discurso? Y le pregunto, ¿tiene discurso, tiene expresión, tiene palabra?
Ya andan a ver corte. En Tigo trabajamos para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también la de mayor velocidad. Certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil como la mejor red de internet móvil del Paraguay. Contigo podés subir tus fotos y descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Bueno, este bloque comenzamos con Roberto Coronel, por favor. Sí, sí, muy interesante realmente. Estábamos siguiendo palabra a palabra lo que decía el presidente Nicanor Duarte Frutos. Y me quedé con varias consultas, pero quiero ir a algo que todavía no se profundizó, quizá, digo. Cuando él hablaba del imaginario social, también algo que se instaló como una verdad pareciera irrefutable es que la ciudadanía se ha cansado de esa militancia, de esa dirigencia de base. Sin embargo, en la exposición que nos hace hoy, esta noche, Nicanor, pareciera todo lo contrario. Él viene a reivindicar esa dirigencia de trabajo, de acercamiento con la gente y que tiene la capacidad de generar un discurso, algo que efectivamente no se ve en la administración de Horacio Cartes. ¿Cómo evalúa esa situación, presidente? El hecho de que se presente a este nuevo modelo, al modelo cartista, como la nueva política. Primero, Roberto, la militancia que yo reivindico no pasa por un activismo desnudo, por un activismo sin pensamiento. No, la militancia para mí hoy debe significar la militancia nueva, pensamiento nuevo para una acción política distinta. Uno. Dos. La pregunta es, ¿qué hicieron los outsiders? Ya que el pueblo se cansó de los políticos, la pregunta que la sociedad tiene que hacerse, la interpelación que la sociedad tiene que hacerse es, ¿qué hicieron mejor los outsiders? El primer momento en que se derrota a un outsider, y después nunca más se le derrotó, fue el momento en que nosotros le vencimos a Osvaldo. Pero que era un outsider de peso. Jaupeigo la outsider cuera o ganan 20. Porque en Dorecovía ahí la gente la candidato. Entonces, la pregunta es, ¿qué hizo Cuba, outsider? Nos matamos. Caos. Guasmosi, outsider. Vaya por la Lugo, país. Ya probamos la país, ya probamos la carta empresario. Oigo, la de gobierno, Mindo Alejo Samón Azul, la de gobierno, pero fueron los únicos gobiernos de 5 años de conducción política, de estabilidad, de gobernabilidad, con todos los problemas que tuvimos, y que venimos a garantizar la alternancia, con todo el dolor, pero que fue un hecho importante en la historia. El punto de inflexión de la historia política paraguaya va a ser el momento de la alternancia. Ese es el punto de inflexión en 200 años. Todavía hoy no se valora, pero la historia va a tomar este momento, porque la gente dice, nunca hubo democracia en el Paraguay. En Paraguay nunca hubo democracia hasta que cayó Stroessner y avanzamos hacia la transición. ¿Qué democracia hubo en el Paraguay si tomamos por democracia competencia plural para elegir presidente de la República, con reglas neutrales o con reglas que garanticen justamente el respeto a la voluntad popular? Ni en la época de los liberales, ni no hubo nunca un momento de competencia pluripartidaria garantizada por normas electorales. Eso va a empezar hace 30 años en el Paraguay. Entonces, la nueva política que plantea Cartes. El cartismo. ¿Pero qué nueva política? Alquilar un partido forma parte de la vieja política.
El coloradismo ya fue capturado por el poder militar, por la oligarquía militar terrateniente empresarial durante 35 años. Después siguió siendo capturado por grupos económicos. Carter representa el perfeccionamiento de la vieja política y la monopolización de la prebenda estatal, porque la prebenda estatal, llevada a su estadio superior, hoy está controlada, dirigida por los gerentes de Carter. Entonces, Carter representa la perfección de la vieja política, de sometimiento de los partidos, de sometimiento de la dirigencia, de la primacía del dinero y de la prebenda. Y sus gerentes representan la perfección o el perfeccionamiento de todos los privilegios del poder. Jalcuera opita paitela el negocio del Estado. Jala pueblo han anda y catuvío ya por limpieza de franca de dominio. ¿Cómo van a hablar López Moreira, Jiménez Gaona, Barrio Canal de honestidad al pueblo paraguayo y menos al pueblo colorado, si ellos están traficando y abusando del poder, quedándose con todas las canonjías y los negocios del Estado? Para el pueblo. ¿Qué hace López Moreira? ¿De qué se adueñó López Moreira? Jiménez Gaona, ¿qué hace? Sigue insistiendo en la alianza pública en el aeropuerto para entregar a empresas corruptas, aún frente a un dictamen adverso de la Contraloría. Jiménez Gaona entrega la ruta Tapeporán 7 años antes de que venza el plazo a su padre o a su familia, asegurándose la herencia para sus hijos y sus nietos, un negocio de $2.000 millones. Barrio Canal, cuando yo era presidente, vendía solamente productos químicos a SAT. Hoy Barrio Canal vende software y papel higiénico al Estado. Entonces, dejemos de hablar de la nueva política. Santi Peña, la nueva política, ¿de dónde? ¿Quiénes son sus laderos? Ahí están. No. Carter, hombre, uponá, ore oro yu. Carter decía, ustedes son amateurs y ore. La completamos ahí. Yo soy profesional. Hay razón con tipo, curi. Cuera las profesionales de la sinvergüencería. Y el coloradismo es amateur. La dirigencia es amateur. Nicanor, coincido con usted que en este páramo de oratorias y de... usted trae de vuelta el peso del verbo, de la palabra, de las ideas hechas adjetivos y razones. Y me parece bien, porque esto movió un poco, ¿verdad? Tuvo respuestas que no estuvieron a la altura. De repente, Gustavo Leiter, ¿quién le cree a Nicanor? El presidente del INDER, Justo Cárdenas, dijo, Nicanor tiene que actualizar su debate. Pero no tuvo respuesta ni las va a tener, y tampoco van a haber discusiones entre ellos, entre los dos candidatos principales del Partido Colorado, Marito y Peña. Son como demasiado buenas personas, demasiado modositos, demasiado poco apasionados. ¿Está de acuerdo? Y debo reconocer que Marito está haciendo un gran esfuerzo para tomar distancia y distinguirse de Santi Peña, que para mí no me molesta tanto de que haya militado 20 años en el liberalismo y que un día se afilió al Partido Colorado. No le molesta, pero no deja de contarlo. No deja. Pero a mí lo que me preocupa es lo que representa, porque la política es representar intereses. La pregunta es qué intereses vamos a representar. Entonces, ¿qué interés va a representar Santi Peña? Y no va a representar los intereses de los trabajadores, de los docentes, de los obreros, de los sectores medios, de los funcionarios públicos, porque en un país sin industrialización, en un país donde el sector privado no está en condiciones de absorber la población económicamente activa, hay que entender que el Estado va a seguir siendo uno de los principales empleadores, o si no vamos a una convulsión. En Europa, ¿cómo sostuvieron la paz social
y evitaron que el comunismo se expandiera después de 1945 con el welfare state, el Estado social, el Estado que generaba subsidio, que generaba recursos a los sectores pobres, las jornadas laborales disminuidas, bonificaciones, subsidio a la educación, calefacción. Ha venido, si nosotros no tomamos una posición ideológica distinta del cartismo, que no va a representar los intereses populares, que va a representar los intereses de las tabacaleras. Santi Peña va a representar los intereses del Fondo Monetario Internacional. Por eso Santi recurre a los recortes. El Fondo Monetario Internacional vino cuando yo fui presidente. Hoy cuál ya por la nota es borda de ya antes sí cuál la nota. Después ave Fondo Monetario. Y ande ya Z con los amigos, los líderes políticos con varios acuerdos políticos. Sacamos 7 leyes. No medida de excepción para reprimir y matar a campesinos en el norte en nombre de la lucha contra el EPP. No para que las organizaciones criminales hoy demuestren en el Paraguay que tienen mayor poder de fuego que las fuerzas públicas paraguayas y que estamos camino a un Estado fallido. Porque un Estado que ya no puede defender la libertad, el patrimonio de las personas, el honor, es un Estado fallido. Y el gobierno de Cartes coincide con la inserción en el escenario de organizaciones criminales que han demostrado que tienen mayor poder de fuego, mayor logística que la policía. Doctor, si partimos de la base de la que empezamos, los dos candidatos tienen casi el mismo perfil y usted descalifica uno que representa intereses empresariales. ¿Qué le hace pensar que Marito Abdo representa intereses populares? Porque viene, en cierto modo, de la dirigencia, diría, más histórica del partido. Y estamos hablando con él, estamos tratando de llegar a un acuerdo con él. Yo creo que los sectores populares y los que creemos en el Estado social de derecho y en un coloradismo nacional y popular, tenemos mejores posibilidades de acordar políticas públicas con Mario Abdo Benítez que con Santi Peña. Cartes ha demostrado que no le importa absolutamente el pensamiento histórico social del coloradismo. Para Cartes, el partido es una institución legitimadora de sus intereses económicos, de la expansión de sus negocios. Para Cartes la dirigencia es mano de obra barata para tiempos electorales. Y el partido se terminó, el partido hoy es una agencia electoral para el control territorial de los votos. Para mí, el joven Aliana, que le aprecio mucho, un buen chico, no es el presidente del partido, es el subgerente de asuntos políticos del Grupo Cartes hoy. Entonces, nosotros queremos recuperar el coloradismo como fuerza política, como una instancia donde se bajan líneas políticas, donde se cuestiona un orden establecido, donde se contesta políticas erradas y se representa los intereses populares, porque el coloradismo sigue siendo el partido de masa. Pero si esa masa ya no se siente representada por la cúpula oficialista o por nosotros, esa masa va a terminar engordando el electorado de los partidos emergentes o de propuestas totalmente distintas. La izquierda ha venido creciendo a costa del electorado colorado. ¿Por qué? Porque el Partido Colorado ha olvidado su bandera histórica que nosotros queremos recuperar. Nicanor Duarte Frutos, para cerrar y agradeciendo, dos cuestiones. ¿Cuál fue su peor error como presidente de la República? 8 años después, casi 9 años después. Cometí muchos errores, muchos aciertos. Pero no hay uno así como para errores. Tal vez no tuve que haberme candidatado para la presidencia del partido, pero expliqué cuál fue la razón que me llevó a la presidencia del partido. Nosotros nos planteamos la enmienda. La enmienda fue un momento en que mi gobierno, algunos amigos plantearon
pero nunca hemos avanzado operativamente. No hemos recolectado firmas, como lo hizo Lugo. No hemos planteado proyectos de enmienda ni en diputados ni senadores. Cuando vimos los límites de la sociedad civil, porque un presidente tiene que entender los límites de la sociedad civil, terminó el tema de la enmienda. Coste que yo estoy de acuerdo con la reelección. Yo creo que es una figura que debe incorporarse en el país. En estas internas, y esto es último, ya porque tiene compromisos también, ¿qué papel tiene que jugar Juana Fara en las internas del Partido Colorado? Y yo creo que Juana Fara y Mario Abdo Benítez deben conciliar intereses y formar parte de un proyecto presidencial. El Movimiento Progresista Colorado tiene su agenda propia, nuestra lista propia, nuestro discurso, nuestro relato propio, y queremos construir una militancia que vaya asumiendo protagonismo y responsabilidades a corto, mediano y largo plazo. ¿Va a ser un error de Afara salir de ese grupo? Para mí sería un error de Afara, pero yo creo que hay tiempo para integrar las fuerzas políticas. Nicanor Duarte Frutos, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros, muy amable. Yo le agradezco a todos, a Andrés, a Alfredo, para vos. Me encanta que siempre pones que estás enamorado de tu esposa. Corresponde. Estamos en la misma situación después de 33 años de casados. Yo creo que en esta mesa muy poca gente puede hacer ese tipo de... 25. Qué mal que le dejó. De- Qué mal que le dejó. 25 en mi caso. Qué mal que le dejó. En otro programa les pueden... deseo realmente éxito y que sigan promoviendo el debate. Muchas gracias. Gracias. El señor Nicanor Duarte Frutos, de primera mano, esta noche en Red Guaraní. Último corte y ya volvemos. Bueno, estuvo de primera mano con nosotros hoy Nicanor Duarte Frutos. Qué charla, qué conversación. Contó algunas cosas que nunca había contado antes. Si yo no Unos había pormenores sabido, del tema de nunca me Castiglioni. enteré lo de Chávez con Castiglioni. A mí me Eso hizo no cerrar recuerdo. el círculo esa anécdota. Siempre me pregunté, cuando eso Nicanor Duarte Frutos tenía mucho acercamiento con Hugo Chávez y demás, pero fue discurso de campaña. Cuando Castiglioni en el 2007 hacía su campaña, justamente decía, yo no me voy a arrodillar ante ningún presidente extranjero, decía. Sí. Y ahora entendemos el porqué. Sí, Nicanor fue el político paraguayo que más paradigmáticamente construyó poder. Paso a paso, escalón por escalón, empezó desde abajo y fue haciendo todos los pasos hasta llegar a construir un movimiento propio y llegar a la presidencia de la República. Es decir, los otros pues vinieron un poco como fruto de la circunstancia, De la coyuntura. de la como- coyuntura o del Pero- azar como fue González Macri. Tomen nota de esto y con esto nos vamos, agradeciendo siempre la gentileza de la gente que nos elige y nos prefiere. Horacio Cartes, Nicanor Duarte Frutos, Luis Castiglioni. Número 1 en las listas del Senado. ¿Cómo va a terminar ese partido el próximo 17 de diciembre? ¿Cómo va a terminar? Lindo partido. Qué lindo. Gracias, muchas gracias Alfredo, Andrés, Roberto, gracias Carlos. por elegirnos, por preferirnos, como les decía. Hasta la próxima semana y mañana tempranito, si Dios quiere, a las 5 estamos en Monumental como todos los días de lunes a viernes. Buenas noches. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control. Feel. Make. Feel.